El tráfico en órbita baja sobre Joura era pésimo, con naves que se disputaban el espacio, colas de lanchas elevadoras, lanchas pesadas y monitores del sistema que mantuvieron firmes bajo el lavado de los augurios electromagnéticos y las llamaradas de los motores de los buques más pesados, mientras los pilotos del sistema los maniobraban para colocarlos en posición para repostar, rearmar y abastecer. Reuniones como esta ocurrían solo en raras ocasiones y que dos de ellas llegaran a la vez no solo era raro, sino que era un completo dolor de cabeza. El Renard era una nave de un tonelaje respetable, pero comparado con los buques de trabajo que arrastraban sus cuerpos monstruosamente gordos entre Joura y las flotas que competían por el espacio de atraque como camadas de osos chillones que luchaban por ocupar una posición privilegiada en la pezonera, era poco más que una mota insignificante. A Robute Surkov no le gustaba pensar así en su nave. Ningún capitán digno de ese rango lo hizo. El puente de mando del Renard era una cámara cálidamente iluminada de madera biselada, bronce y vidrio, adornada con florituras de diseño de antaño que se encuentran más comúnmente en las antiguas naves que navegaban por los océanos de Macrash. Cada superficie estaba pulida hasta dejarlas como un espejo, y aunque Magos Pavelka calificaba tales labores como un desperdicio de los recursos de sus servidores, ni siquiera un adepto del sacerdocio marciano contradiría a un comerciante deshonesto con una carta de corso estampada con la acreditación del Segmentum Pacificus. Pavelka afirmó que era el fragmento del Omnicia que vivía en el corazón de la nave estelar que todos los capitanes tenían que apaciguar, pero Robute no estaba de acuerdo con la devoción servil de Ilana a su dogma marciano cuando se trataba de naves. Robute sabía que había que amar a su nave, amarlo más que cualquier otra cosa en el mundo. Volar scooters subatmosféricos en Ajax cuando era joven le había enseñado que cada nave tenía un alma que necesitaba ser amada, y las naves que sabían que no eran amadas serían yeguas cascarrabias. Luchador en el mejor de los casos, peligroso en el peor. Ilana Pavelka era casi la único miembro de su tripulación que no se había opuesto a esta empresa. De hecho, casi se había mareado ante la perspectiva de unirse a la flota exploradora del archimago Skotov y trabajar con otros adeptos del Mechanicus una vez más. Tal vez vértigo no era la palabra correcta, pero había expresado una aprobación tranquila, que era lo más cercano a la emoción que un sacerdote de Marta había tenido en la experiencia de Robute. Actualización. Descarga de expediente de atraque desde la Esperanza, le informó Pavelka hablando desde su puesto de mando hundido con paneles de acero en el arco delantero del puente. Flujos holográficos de datos binarios caían en cascada ante ella, manipulados por la mecadendrita ondulante que brotaban en sus hombros como una hueste de serpientes. 100 minutos hasta que esté disponible la marca que se nos ha asignado. ¿Cuánto margen de error hay en eso?, preguntó Emil Nader, el primer oficial del Renard, sentado en el arnés inercial contornado a la izquierda de Robute, que lo mantenía dentro del corredor de aproximación asignado con hábiles toques de maniobra de los reactores. Pavelka podía atraerlos con una correa electromagnética, pero a Robute le gustaba darle a Emil un poco de libertad de la atmósfera superior. El Renard iba a ser esclavo del rumbo de la Esperanza en el futuro previsible, y su arrogante primer oficial apreciaría este tiempo de vuelo libre como la mayoría de los nativos de Spandor. Tenía una vena salvaje que lo hacía reacio a la obediencia irreflexiva de la maquinaria. Aclaración, ninguna, dijo Pavelka. Los cogitadores de la Esperanza son máquinas lógicas marcianas de primera generación. No permiten errores. Sí, pero los pilotos que van delante de nosotros no lo son, señaló Emil. Ten en cuenta su presencia. Todos los barcos que están delante de nosotros están atados, ya que tendremos que estar antes de entrar a la envoltura de gravedad de la Esperanza. No habrá margen de error. ¿Te importaría apostar por eso?, preguntó Emil con una sonrisa maliciosa. Una suave exhalación de aliento químico escapó de la capucha roja de Pavelka, y Robute ocultó una sonrisa ante su exasperación. Emil Nader nunca perdió la oportunidad de criticar la infalibilidad del Mechanicus, y nunca recurriría a la automatización si hubiera una opción para el control humano. No apuesto nada, señor Nader, dijo Pavelka. No eres dueño de nada de lo que yo deseo, y ninguna de mis posesiones te sería de ninguna utilidad sin un amplio rediseño de tu anatomía vertebral. Déjala en paz, Emil, dijo Robute, a ver que Nader iba a contestar a la aclaración de Pavelka con algo incendiario. Solo concéntrate en llevarnos allí arriba de una pieza. Si nos desviamos un solo kilómetro de la ruta que se nos ha asignado, se producirá un enredo en el tráfico orbital, peor que aquella vez sobre Cadia cuando el oficial de Gathalamor disparó contra su puente, ¿recuerdas? Emil negó con la cabeza. Trato de no hacerlo, pero ¿qué esperaban al darle a una nave un nombre como ese? Bien podrían llamarlo el Horus y terminar con él. ¡No digas ese nombre!, sisió Adara Siavash, descansando en la estación de astrópatas vacía de Gideon Table, con una pistola láser girando en una mano y una hoja de mariposa en la otra. ¡Es mala suerte! Robute no estaba exactamente seguro de qué rango posición tenía Adara Siavash en el Renard. Había subido a bordo en un viaje de carga entre Joura y Lodan, y nunca se fue.
Era letal con una espada y podía disparar un rifle con una habilidad que le habría valido un cordón de tirador en la Axis de Defensa Auxilia. Había salvado la vida de Roboute en esa carrera, matando a un pasajero que resultó ser un psíquico no autorizado y que casi había matado a todos los que iban a bordo cuando se trasladaron. Sin embargo, a pesar de todo eso, Roboute no pudo evitar pensar en él como un niño pequeño. Tal era su inocencia infantil y su constante asombro ante la extrañeza de la galaxia. A veces, Roboute casi lo envidiaba. El muchacho tiene razón, dijo al percibir un nudo en el sistema de la nave. No digas ese nombre. Su primer oficial se encogió de hombros, pero Roboute vio que Emil sabía que había cruzado una línea. La tripulación continuó con sus tareas asignadas y Roboute llevó a las operaciones actuales a bordo a las superficies internas de su retina. Una masa de cables con núcleo de oro se arrastraba desde la base de su cuello hasta el trono de mando en el que estaba sentado, alimentándolo con datos en tiempo real en las diversas estaciones de puentes activas. Las trayectorias, los vectores de aproximación, el consumo de combustible y las velocidades de cierre se desplazaron, junto con las etiquetas de identidad noosféricas de las cientos de naves en órbita. Todo pintaba bien, aunque varios de los sistemas de ingeniería estaban funcionando más cerca de su capacidad de lo que gustaría. Roboute abrió un enlace de Vox con los espacios de ingeniería, a casi 2 kilómetros detrás de él. Karen, ¿te das cuenta de lo que soy en cuanto a los niveles de alimentación de refrigerante a los motores?, preguntó. Por supuesto que sí, soy la voz de Karen Silkwood, la ingeniera del Renard. Realizo 604 comprobaciones del sistema por minuto. Sé más sobre estas locomotoras de lo que tú sabrás jamás. Tenías que preguntar, siempre hay que preguntar. Karen Silkwood era una ex guardia, una veterana ingeniera de las campañas de Cadia. Había sido expulsada del regimiento después de recibir demasiados disparos en la cabeza en Némesis Tercera durante el último espasmo de invasión del Ojo del Terror, por debajo de los requisitos de aptitud física de la guardia y habiendo perdido 3 tanques bajo su cuidado. El Mechanicus tampoco la quería, pero Roboute había reconocido su rara habilidad para persuadir a los mejores de los motores que necesitaban un toque simpático o una patada en el trasero. No la pierdas de vista, dijo, cortando el enlace antes de que Silkwood pudiera reprender de nuevo. A pesar de cualquier ligera preocupación por los motores, el Renard era una nave como ninguna otra Roboute había conocido. Era rápida, ágil hasta donde podía ser un buque de 3 kilómetros y transportaba suficiente carga para que su funcionamiento fuera rentable en las carreras del sistema local. Incluso la extraña carrera del sector no estaba más allá de sus capacidades, pero a Roboute nunca le gustó estirarla tanto. No la había defraudado en los 15 años que la había capitaneado, y ese tipo de respeto tenía que ganárselo. Un tender de promedio que viene por debajo y por detrás de nosotros, observó Emil. Está ardiendo más de lo que me gustaría, y se está cerrando en una pista elíptica. Probablemente algún capataz del muelle planetario siendo los látigos de sus amos para reducir el retraso de sus entregas orbitales, replicó Roboute. ¿Qué tan cerca está? 2 kilómetros, pero su apogeo lo pondría a 1500 si no corregimos el rumbo. No, dijo Roboute. 2000 y 1500, ¿qué importa? Si ella sube, todo lo que veremos es el destello antes de que nos incineren. Conserve combustible y mantenga el rumbo. A Roboute no le preocupaba el peligro de colisión. Incluso las naves más cercanas tenían abismos de cientos de kilómetros entre ellos. Lo que preocupaba a los capitanes de cada flota era la amenaza de retraso en sus horarios de salida. Y Roboute no tenía la intención de agravar ese retraso llegando tarde a su primera reunión cara a cara con Lexel Kotov. Los archimagos habían dejado claro que no se toleraría tal violación de protocolo. De todas las luces brillantes que abarrotaban el cielo, la más brillante y la más grande ahora aparecían a la vista cuando Emil hizo una última maniobra. Incluso Roboute tuvo que admitir que estaba muy impresionado con esta nave. Había volado a lo largo y ancho de un sector, pero aún no había visto nada que la igualara en escala y grandeza. Adara, dijo Roboute, ve abajo e informa al mago Staikon de que pronto atracaremos con el Esperanza. El bar de los estibadores no tenía nombre. A nadie se le había ocurrido darle uno, pero todo el mundo en el ajetreado puerto lo sabía. Un montón de contenedores de carga convertidos soldados entre sí, equipados con energía y tuberías rudimentarias. No estaba claro quién lo dirigía realmente, pero siempre se podía encontrar un flujo constante de trabajadores portuarios descontentos y agotados que llenaban sus espacios metálicos y resonantes. ¿Aquí es donde bebes cuando no estás de servicio?, dijo Ismael, y su tono arrastrado le dijo a Abraham y a Coin exactamente lo que pensaba en aquella inmersión. No es de extrañar que solemos ir con retraso. Abraham ya se estaba arrepintiendo de haber aceptado la oferta del capataz de bebidas para la tripulación de la grúa, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Habían cumplido con su cuota, por primera vez en semanas, e Ismael se había ofrecido a llevarlos a beber en un raro momento de generosidad. Sí, dijo Abraham, no es mucho, pero nos gusta. Maldita sea, apesta, dijo Ismael con el rostro fruncido por el disgusto.
El capataz ya estaba borracho. El brillo de los primeros bares que había visitado casi lo había dejado fuera de combate. Ismael no bebía mucho y eso se notaba en su mal genio y en sus bromas crueles a expensas de los hombres que no se atrevían a responder. Una multitud nocturna ya se agolpaba en los asientos del bar y el hedor acre del aceite del motor en la grasa, del combustible del levantador, el sudor y la desesperanza se atascaban en el fondo de sus gargantas. Abraham conocía bien el aroma porque él también lo apestaba. Los rostros se volvieron para mirarlos mientras Ismael se abría paso entre la multitud de trabajadores portuarios hasta la barra. Una serie de tablones colocados sobre un par de caballetes sobre lo que se sentaban dos cubas que alguna vez habían sido los tambores de Prometeo de un Hellhound. Algunos hombres afirmaban ser capaces de decir en qué tipo de tanque se habían elaborado las variedades de brillo, que cada una daba un sabor sutilmente diferente, pero como alguien podía probar cualquier cosa después de unos pocos bocados, estaba más allá de Abraham. Coin tomó a Abraham del brazo mientras salía tras Ismael. «Por las bolas de Thor, no deberías haberlo tomado con esa bebida», susurró su compañero operador. Abraham lo sabía muy bien, pero trató de poner su mejor cara. «Vamos, que no es un mal jefe». «No», combinó Coin. «He tenido cosas peores, eso es seguro, pero hay algunas líneas que simplemente no debes cruzar, y emborracharse con un hombre que pueda hacer que te echen del turno es una de ellas, lo sé. Y tendremos suerte si se escapa sin recibir una paliza esta noche», dijo Coin, «y cuando se despierte con el cráneo roto seremos a nosotros a quienes culpe. No puedo perder esta tarea, Abraham, tengo una esposa y 3 hijos que mantener». «Lo sé», dijo Abraham, molesto porque Coin siempre pensaba en sus propios males antes que los de los demás. Abraham también tenía una esposa, aunque ahora era una desconocida para él. Sus 2 hijos habían muerto de herrumbre pulmonar antes de cumplir los 5 años, y la pérdida los había destrozado sin remedio. Las exhalaciones tóxicas de las extensas refinerías del Mechanicus apañaban las zonas del hábitat que rodeaban los muelles de la marina, y los jóvenes eran particularmente susceptibles a las atmósferas corrosivas. «Vamos», dijo Gwen, «vamos a tratar de terminar con esto mientras todavía tenemos trabajo. Tomaremos un trago y luego nos iremos», prometió Abraham, abriéndose paso entre los hoscos bebedores hacia el bar, y podía oír la nasal de Ismael por encima del bullicio de la conversación sombría. Abraham conocía la mayoría de los rostros, compañeros de trabajo en los agotadores turnos de la mano de obra que se ocupaban de las necesidades de suministro de un mundo de diezmos ocupado. Normalmente los tiempos eran bastante ocupados, pero con la flota del Mechanicus anclada en alto que necesitaba ser provista de suministros para durar un tiempo indefinido, los muelles y sus trabajadores estaban siendo estirados hasta el punto de ruptura. Sí, había habido algunos accidentes y muertes que sin duda podían atribuirse al consumo excesivo de brillo destilado en bidones de combustible recogidos, pero las vidas de los pocos estibadores borrachos importaban poco en el gran esquema de las cosas. Centenares de lanchas auxiliares de la flota hacían viajes diarios de ida y vuelta desde las plataformas de carga, gordos y gimiendo con armas, municiones, alimentos, combustibles, uniformes de repuesto, piezas de motores, piezas de máquinas, suministros quirúrgicos, millones de galones de fluidos refinados para la lubricación, bebida, unción y quién sabía qué más. Era un trabajo duro y peligroso, pero era un trabajo, y ningún hombre de Joura podía permitirse el lujo de dejar pasar un flujo de crédito estable y fiable. Abraham llegó a la barra y encontró a Ismael discutiendo en voz alta con el camarero con la cabeza raspada en el tambor, con un ogrete parcialmente aumentado y con un aumento genético cerca. Fue una pelea pobre para elegir. Abraham había visto a la criatura arrancar la cabeza de un hombre con el más mínimo giro de su muñeca, y supo que no estaba por encima de un poco de violencia casual cuando su diminuto cerebro estaba empañado por el brillo. Los filtros de sus ojos leían los códigos de identificación borrados de los auméticos aplicados a los brazos y el cráneo del ogrete. Backstreet, imitaciones de 5ª generación, crudo y barato, pero efectivo. ¿Lo has intentado?, preguntó Ismael. «Este maldito idiota está tratando de envenenarme». «Es una mezcla especial», dijo Abraham, tomando un vaso del camarero y deslizando un par de obleas de crédito adicional por la barra. «Único, de hecho. Cuesta un poco acostumbrarse. Eso es todo». El camarero lo miró fijamente y señaló con la cabeza hacia la salida. Abraham comprendió y tomó las 3 bebidas de las barras mientras Coin alejaba a Ismael del ogrete con ceñudo. Con su capataz fuera del alcance del oído, Abraham se inclinó sobre la barra y dijo: «Vamos a bajar por estos y seguir nuestro camino. No estamos aquí para problemas». El camarero gruñó y Abraham siguió a Coin e Ismael hasta un banco situado en las esquinas de los contenedores, lejos de la mayoría de los clientes del bar. Esta parte del bar estaba casi vacía, situada junto a las letrinas. El hedor de la orina rancia y los excrementos eran penetrantes y solo un poco más ofensivo que los vapores acres de sus bebidas. «Por las tripas del emperador», juró Ismael, «aquí apesta».
Sí, pero al menos tenemos un asiento, dijo Coin, y después de un día de turno en los muelles, eso es todo lo que importa, ¿verdad? Claro, convino Abraham. Llegas a nuestra edad y un asiento es importante. Me paso los días sentados en una cabina de control, señaló Ismael. Tú sí, nosotros no, dijo Coin, incapaz de contener el resentimiento en su voz. Afortunadamente Ismael estaba demasiado borracho para darse cuenta, y Abraham lanzó a Coin una mirada de advertencia. Vamos, hundamos esto y nos iremos de aquí, dijo Abraham, pero Ismael no escuchaba. Abraham siguió su mirada y suspiró al ver un rostro familiar encorvado sobre una botella de licor de 3/4. ¿Es él?, preguntó Ismael. Sí, es él, convino Abraham poniendo una mano en el brazo de Ismael. Déjalo en paz, no vale la pena, confía en mí. No, dijo Ismael soltando la mano a Abraham con una mueca fea. Quiero ver cómo es un héroe de verdad. No es un héroe, es un borracho, un mentiroso y un desperdicio de un par de overoles. Ismael no estaba escuchando y Abraham sintió con la cabeza a Coin mientras su capataz se dirigía a la mesa del hombre. Abraham vio que el ogrete levantaba un trozo de barra de refuerzo tan largo como la pierna de Abraham y comenzaba a moverse a través de la barra abarrotada, separando grupos de hombres ante él como un planetoide con su propio campo gravitatorio. Algunos de los clientes más sobrios, sintiendo problemas, se dirigieron a la salida y Abraham deseó poder seguirlos. Maldijo y se sentó junto a Ismael mientras se planteaba en un taburete en la mesa del borracho. Tú eres él, dijo Ismael, pero el hombre no le hizo caso. Abraham estudió el rostro del hombre, forrado por el agotamiento y viejo ante el tiempo. Una red de capilares rotos alrededor de sus mejillas rojizas y su nariz hablaba de toda una vida vivida en una botella. Pero también había una dureza ahí, que le recordaba a Abraham que este hombre había sido una vez un soldado de la guardia. Un mal soldado, si hay que creer en las historias, pero un soldado y al fin y al cabo. Le dije, usted es él, ¿no es así?, dijo Ismael. Vete, dijo el hombre, y Abraham oyó la tristeza en su voz. Por favor. Sé que eres él, dijo Ismael, inclinándose hacia adelante sobre la mesa. Te vi de turno a la semana pasada y escuché todo sobre ti. Entonces no hace falta que te lo diga otra vez, dijo el hombre, y Abraham se dio cuenta de que no estaba borracho. La botella frente a él era vieja y la bebida en su mano estaba intacta. Quiero oírte contarlo, dijo Ismael con un tono viperino. ¿Por qué molestarse? Lo he contado una y otra vez y nadie me cree, dijo el hombre. Vamos, héroe, dime cómo mataste al guerrero de hierro. ¿Respiraste sobre él y se desplomó muerto? Por favor, dijo el hombre con un filo de acero en su voz. Te he pedido amablemente que me dejes en paz. No, no hasta que me digas cómo te enfrentaste a todo un ejército de marines espaciales traidores, escupió Ismael alcanzando la botella del hombre. El hombre apartó la mano de Ismael de un manetazo y antes de que nadie pudiera detenerlo tenía un cuchillo en la garganta del capataz. Brillaba apagadamente en la penumbra. Abraham escaneó el número de serie de la hoja. 250371, de acero al carbono y un filo que podía cortar más profundo que una soldadura por fusión en las manos adecuadas. El ogrete llegó a su mesa. La barra de refuerzo se estrelló y envió sus bebidas por los aires. Volaron vidrios rotos y maderas astilladas. Abraham se apartó de la mesa y cayó al suelo acanalado. El hedor era peor aquí abajo y rodó cuando el ogrete se acercó donde Ismael estaba inmovilizado contra la pared por el hombre que apuñaba el cuchillo. «¡Deja el cuchillo! ¡Deja al hombre!», dijo el ogrete con un tono vacilante infantil. El hombre no reconoció sus palabras y clavó el cuchillo en la garganta de Ismael con la fuerza suficiente para dibujar una delgada línea de sangre. «Te mataría si creyera que así impediría que alguien más hiciera las mismas malditas preguntas una y otra vez», dijo el hombre. «O tal vez simplemente te mataré porque hoy me siento como una mierda». «¡Deja el cuchillo! ¡Deja al hombre!», repitió el ogrete. Antes de que el hombre pudiera obedecer, las puertas metálicas de todo el bar se abrieron de golpe y un coro de voces amplificadas por Vox resonó en el interior. La luz teñida de sodio inundaba las puertas y desde su posición ventajosa en el suelo, Abraham vio focos estroboscópicos montados en la parte trasera de vehículos gigantes. Figuras con armaduras negras entraron en el bar, golpeando a los hombres contra el suelo con feroces golpes de mesa de choques y las culatas de escopetas automáticas. Sabuesos de piel metálica con correas de cadena ladraban con ira augídica, mostrando sus colmillos de acero pulido, ojos rojos hambrientos fijos en los clientes del bar. «¡Collareros!», gritó Cohen.
apartándose de la mesa volcada. Abraham luchó por ponerse en pie, súbitamente sobrio al ver que los equipos de impresión mientras arrastraban a los hombres hacia los estruendosos vehículos de confinamiento. El hombre del cuchillo se alejó de Ismael y el capataz corrió hasta la salida más cercana, sollozando de miedo y confusión. El bar estaba alborotado, las sirenas de conmoción rebuznaban y una luz cegadora atravesaba el bar, todo diseñado para aturdir y desorientar. Los cortes oculares de Abraham lo protegían de lo peor de la luz, pero los cuernos seguían siendo ensordecedores. Hombres envueltos en cuero negro y relucientes armaduras de caparazón con cascos de bronce y sin rostro recorrían el bar como soldados que despejaban una habitación. Abraham vio a Ismael herido en la espalda por una bala blanda y se estrelló contra una pared de metal con la fuerza del impacto. Se desplomó en el suelo, inconsciente, y dos de los gruñidos sabuesos cibernéticos arrastraron el cuerpo inerte del capataz afuera. Una mano le agarró el hombro. ¡Tenemos que salir de aquí!, exclamó Cohen. Abraham buscó una salida. Los collareros y sus mástines tenían todas las salidas cubiertas, o al menos todas las obvias. Tenía que haber algunos que no conocían. «Por aquí», dijo el hombre del cuchillo. «Si no quieres que te lleven, sígueme». El hombre echó a correr, pero el ogrete lo agarró por el pescuezo mientras observaba mudo las metódicas tácticas de sometimiento de los collareros. Suaves balas golpearon al ogrete, pero apenas parecían sentirlo, y Abraham rodó detrás de la criatura gruñendo mientras intentaba dar sentido a lo que estaba sucediendo, y por qué estos hombres les estaban disparando. El hombre del cuchillo luchó en las garras del ogrete, pero estaba tan indefenso como un niño contra su fuerza. «¡Suéltame, maldita sea!», gritó el hombre. «Olvídalo», dijo Cohen. «Hay una salida trasera a través de las letrinas». Abraham asintió y se movió más allá del atónito ogrete mientras una ráfaga de suaves balas golpeaba la pared del contenedor junto a su cabeza. A partir de la deformación de la chapa de acero, Abraham no consideró que estos proyectiles blandos fueran particularmente blandos. Cohen empujó la endeble puerta de las letrinas e inmediatamente fue arrojado hacia atrás cuando un matu de choque se estrelló contra su pared. Cayó al suelo. Abraham derrapó hasta detenerse y trató de revertir su curso. Un bastón crepitante se balanceó hacia su cabeza, pero se agachó y corrió hacia atrás por donde había venido. Escuchó la tos metálica de un disparo de escopeta y el dolor explotó en la parte baja de su espalda mientras sus piernas se entumecían debajo de él. Abraham volvió a estrellarse contra el suelo, sintiendo espasmos de dolor que le subían y bajaban por la columna vertebral. Unas manos aguantadas lo levantaron y fue arrastrado a través de los restos destrozados del bar, con su antigua silueta suplicando, amenazando y negociando con los cuellos. Abraham trató de luchar, pero fue retenido. Una vez que los collares te detuvieron, eso era todo. Estaba destinado a la vida a bordo de una nave espacial, pero eso no le impidió intentar suplicar por su libertad. «¡Por favor!», dijo. «¡No puedes! Permíteme. Yo trabajo. Tengo una esposa». Parpadeó para evitar la interferencia estática mientras los arrastraba afuera. El ulular discordante de las sirenas los hacía sentir enfermos y los ladridos constantes de los sabuesos cibernéticos les ponían los dientes de punta. Los collareros lo dejaron en la puerta abierta del rugiente carro de voluntarios y mano fresca lo levantaron. Sus piernas seguían débiles, pero pudo ponerse en pie mientras un clic bióptico brillaba en sus ojos y sobrecargaba sus filtros. «Augméticos exomáticos», dijo una voz con una sorpresa evidente, incluso amortiguada por una regia de voz. «Grado terciario», dijo otro. «Podemos extraerles una biografía completa y un historial de servicio». «Entendido. Técnico cargadores Abraham Locke, asignado a Lister Rick Savicas». ¿Un técnico de elevación con augméticos de grado terciario? Tiene que ser mercado negro. O robado. ¡No son robados!, jadeó Abraham mientras sus filtros se recalibraban. 3 hombres con armadura brillante estaban de pie frente a él. 2 lo mantuvieron erguido. Otro consultó una pizarra de datos. «¡Eran de mi padre!». «¿Estaba atado?», preguntó una cuarta voz, fuertemente aumentada por la amplificación de la voz. Abraham se volvió para ver un mago del Adeptus Mechanicus, envuelto en vestidura carmesí con capucha. Solo las brasas de una óptica tripartita visible en las sombras, una estola negra y una dorada con los bordes dentados y una gran cantidad de números borrosos colgaba de su cuello, y un pesado paquete de generadores estaba fijado a su espalda. Una neblina de aire frío salía de sus rejillas de ventilación como el aliento, haciendo que se formara una patina de escarcha en la armadura del hombre de collar más cercano. Sí, a magos surkis del 334 escalón de manufactura de Joran. Entonces podría ser útil. Tráigalo y no dañen su óptica, dijeron los magos, dándose la vuelta y avanzando por la hilera harapienta de hombres y mujeres con collar, flotando sobre un cojín brillante de campos repulsores. «¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagas!», gritó.
pero los hombres que lo sujetaban no prestaron atención a sus súplicas. Un sirviente corpulento con musculatura impulsada por pistones lo arrastró dentro del vehículo con cascos de hierro, donde al menos otros 30 hombres estaban encadenados en varios estados de desorden. Abraham vio a Cohen, a Ismael atados como ganados listos para el matadero. El ogrete estaba sentado con la espalda apoyada en el interior del compartimiento de confinamiento, con una sonrisa perpleja en su rostro, como si se tratara de una leve distracción de su rutina diaria en lugar de un momento de horror que le cambiaría la vida. ¡No!, gritó mientras las puertas de aseo se cerraban de golpe, dejándolas selladas en una oscuridad tenue e iluminada en rojo. Abraham lloró al sentir el rugido del motor y el pesado vehículo se alejó. Pateó las puertas, casi rompiendo un hueso mientras golpeaba los talones contra la carpintería metálica una y otra vez. «No te servirá de nada», dijo una voz detrás de él. Abraham se giró furioso para ver al hombre que había amenazado a Ismael con el cuchillo. Ya no tenía su arma, y sus manos estaban atadas delante de él con esposas de plastic. Al igual que el ogrete, parecía normalmente tranquilo, y Abraham lo odiaba por eso. «¿A dónde nos llevan?», preguntó. «¿Dónde crees? A las plataformas de embarque. Nos han puesto un collar y nos dirigimos a las entrañas de una nave espacial para paliar combustible. Transportar cajas o de municiones o cualquier otro detalle de mierda hasta que estemos muertos o lisiados. Pareces bastante tranquilo al respecto». El hombre se encogió de hombros. «Creo que mi suerte en la vida es conseguir mierda desde lo alto. Creo que el emperador tiene un sentido del humor muy enfermizo cuando se trata de mi vida. Me hace pasar por las peores experiencias que un hombre puede tener, pero me mantiene con vida. ¿Y para qué? ¿Para que pueda pasar por esta mierda? Maldita sea, pero desearía que hubiera terminado conmigo». Abraham oyó la profundidad de angustia del hombre y el eco de algo tan horrible que no valía la pena pensar. Sonaba como la verdad. «Esas cosas que le dijiste a los comandantes del regimiento sucedieron de verdad, ¿no es así?», dijo Abraham. El hombre asintió. «¿Y todas esas cosas de la Hydra Cordatus, todo era verdad?». «Sí, dije la verdad, por todo el bien que me ha hecho», dijo el hombre, tendiéndole una mano esposada a Abraham. «Soy el guardia Julius Hawk. Bienvenidos a la mierda».